Vamos a continuar con la explicación de redes de impedancias y cálculo de impedancia equivalente en sistemas de impedancias en diferentes configuraciones. Vamos ahora con las impedancias en paralelo. Bueno, dos impedancias están conectadas en paralelo si se conectan de tal manera que comparte conexión común terminal a terminal. Es decir, si este es, por ejemplo, voy a dibujarla más acá, si este es, por ejemplo, una impedancia a la que vamos a llamar Z1, pues, perdón, Z1, conecta en paralelo con otra impedancia, llamémosla Z2, esto sería Z2, donde Z1 y Z2, cualquiera de ellos puede ser cualquiera de los elementos básicos que hemos visto, es decir, una resistencia, una bobina o un condensador, ¿no? En cualquier caso, dos resistencias o dos impedancias en paralelo, si vamos a hallar el equivalente, simplemente tenemos que decir, entonces, impedancia equivalente va a ser igual a, y esto solamente funciona para dos impedancias que están en paralelo, solo dos. Sería el producto de las impedancias, Z1 por Z2, dividido entre la suma de dichas impedancias, donde Z1 y Z2 obviamente corresponden a los elementos básicos que hemos visto. Ahora, si yo tengo más, entonces ya tengo que aplicar la forma general, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, tres impedancias, por decir algo aquí, conectemos esta. Y aquí hemos completado tres impedancias. Ya tenemos Z1, Z2 y Z3. Ahora, no puedo aplicar la misma fórmula ni extrapolar esta fórmula diciendo, por ejemplo, Z1, Z2, Z3 sobre Z1 más Z2, Z3. Eso no es correcto. Generalmente aquí lo que hacemos es aplicar la misma fórmula a dos de ellas, la fórmula que vimos arriba, y esa combinación luego aplicarle el paralelo con la que quede. O simplemente, de forma general, si uno quisiera sacar esto de una vez, aplicaría lo siguiente, como el inverso de la suma de los inversos de cada una de las impedancias. El inverso de la suma de los inversos. Esta sería la otra forma, ¿no? Para hacerlo. Bueno, hacer esto a mano, estos cálculos a mano serían complejos, ¿no? Por eso es que todos los vamos a hacer es con GeoGebra. Entonces, vamos a los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Hagamos la siguiente conexión. Conectemos lo siguiente, conectemos una resistencia, entonces una resistencia con una capacitancia, en este caso una capacitancia, démosle un valor de menos J100, y aquí a esta resistencia pongámosle 80 ohmios, ohmios acá y ohmios acá. Dese cuenta que yo de una vez di la reactancia capacitiva en ohmios sin especificar cuántos faradios vale este condensador, ni estoy diciendo frecuencia. O sea, en este caso no necesito el dato de la frecuencia porque ya estoy dando directamente la reactancia. Pero es evidente que si yo tuviera un valor específico, un valor de capacitancia, necesitaría saber la frecuencia para lograr este valor. Entonces simplemente en este caso asumamos que me dieron directamente esto. Por facilidad, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso tengo dos elementos en paralelo, por lo tanto la impedancia equivalente yo la voy a llamar ZP de paralelo. Simplemente es el producto de los elementos, en este caso 80, parte real, multiplicado por menos J100 sobre la suma, entonces 80 más, menos, porque es negativo, menos J100. Listo. Esta operación la podemos hacer a mano, por supuesto que sí, utilizando la calculadora, pero yo voy a recurrir a los métodos más expeditos de GeoGebra, ¿verdad? Entonces procedo a eso. Bueno, entonces en GeoGebra la Z paralela sería igual a el producto o la multiplicación de 80, que es la resistencia, por
La reactancia capacitiva, que sería menos, nos dio 100J, que yo aquí le pongo I, porque así es que reconoce los números imaginarios GeoGebra, sobre la suma, que sería 80 menos 100I. Listo. Y eso nos da ese número complejo, ¿no? Entonces démonos cuenta que aquí nos dio esta cantidad. Listo. Ese es el valor numérico que tenemos. Y de una vez hallemos su magnitud. Entonces RP igual, en este caso, al valor absoluto de ese resultado que nos dio ZP. Con un ángulo, vamos a llamarlo simplemente alfa A sub P, para que coherente sea, utilizando el argumento que así define el ángulo de un número complejo, sería el resultado ZP, y ahí tenemos los datos que necesitamos, donde ya podemos expresarlo entonces tanto en forma rectangular como en forma imaginaria. Por lo tanto, el resultado en forma rectangular nos dio 48, voy a aproximar a dos cifras, 78, y una parte imaginaria de menos 39,02J, o J o menos J39,02. Todo esto es en ohmios. Expresado como un fasor, entonces con una magnitud de 62,47 aproximadamente, con un ángulo de menos 38,66 grados aproximadamente, y esto expresado en ohmios. Bueno, esta sería, digamos, este sería el resultado de esa combinación, ¿no? Una cosa, de una vez aquí señalo, cada vez que yo tengo una red de impedancias conectadas, siempre se puede hallar el equivalente, y ese equivalente será un número imaginario que tendrá una parte real y una parte imaginaria. La parte real siempre debe ser positiva, porque no existen resistencias negativas. Porque la parte real de la impedancia corresponde al valor resistivo, a la resistencia pura. Mientras que la parte imaginaria corresponde a la parte reactiva. Esta sí puede ser positiva o negativa dependiendo cuál elemento predomine. Una red de impedancias que tengan parte imaginaria negativa significa que tiene un predominio capacitivo. Mientras que una red o una impedancia equivalente cuya parte imaginaria sea positivo tiene un predominio inductivo. ¿Ok? Bueno, es decir, siempre es posible sustituir en todo circuito con una red de resistencias. La impedancia tendrá una parte resistiva y una parte reactiva, y esa reactancia puede ser una capacitancia o una inductancia dependiendo de si esa parte imaginaria es positiva o negativa. Entonces, en este caso tendría una parte capacitiva, la cual podemos ver así. Entonces, para el resultado nos dio que la parte real nos daba 48,78 ohmios, mientras que la parte imaginaria nos da capacitiva menos J39,02. Esto en ohmios, ¿verdad? Ahora, entonces el resultado nos dice que todo este circuito entre los puntos A y B, estos dos elementos pueden ser sustituidos por un solo elemento que tiene una parte real, que es la que vemos acá, y una parte imaginaria. De igual forma, uno puede decir que cuando en forma polar se expresa como un fasor, si el ángulo es positivo, hablamos de un circuito que tiene predominio, donde la impedancia, predominio de una reactancia, en este caso, si es negativo, pues reactancia capacitiva, si es positivo, reactancia inductiva, ¿no? Entonces el ángulo también nos dice qué tipo de predominio tiene la impedancia equivalente. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro circuito. Entonces, en este circuito, por ejemplo, conectemos una resistencia, conectemos una capacitancia y conectemos una inductancia. Listo. Tenemos conectados entre los puntos A y B. Debemos aquí otorguemos un valor de 500 ohmios
Aquí no nos pongamos a dar capacitancias, sino una vez demos la reactancia capacitiva para que nos facilite trabajo, menos J300, y aquí J, en este caso digamos que 650. Noten que siempre la reactancia capacitiva es negativa, la reactancia inductiva siempre es positiva, ¿no? Uno debe ser coherente con eso. Ahora, con esos datos, ¿qué tengo que hacer? Como vimos anteriormente, lo podemos hallar todo como el inverso de la suma de los inversos, donde sabemos entonces que para hallar la impedancia equivalente paralelo, lo único que tenemos que hacer es hallar el inverso de la suma de los inversos, es decir, aquí 1 sobre 500 más 1 sobre menos J300 más 1 sobre J650. A ver cuánto nos da eso. Esa sería, digamos, la forma. Que si lo hago manualmente me va a tomar un tiempo. Pero si utilizamos GeoGebra, pues vamos a tener mucho más rápido el resultado. A ver, el propósito de usar GeoGebra no es tanto de quitarle la habilidad a usted de calcular. Lo que pasa es que los circuitos compuestos por elementos de este tipo, resistivos y reactivos, se vuelven muy complejos. Yo no quiero, no es mi intención, que nuestro curso se convierta en un curso de cálculo, donde sea más importante evaluar la parte numérica que entender el circuito en sí. En este caso, como es un curso de circuitos eléctricos, vamos a darle énfasis a los resultados y a las relaciones de las variables eléctricas, y para ello pues usamos un software que nos agiliza bastante el cálculo, ¿no? Quiero que quede eso claro, no lo hago pues porque de pereza pues hacerlo a mano, hay que aprender a hacerlo, pero en este caso es más importante que el procedimiento matemático, todo el proceso es aprender a usar una herramienta como GeoGebra para poder encontrar las relaciones y las variables eléctricas, eso es lo que importa, pienso yo. Entonces vamos a proceder a resolver esto con GeoGebra. Bueno, entonces voy a llamar de una vez, darle el nombre de ZP a la operación completa, ¿no? O sea, Z sub P igual. Entonces, en este caso sería 1 dividido entre la suma de 1 sobre, entonces 1 sobre, en este caso sería 500, más 1 sobre, voy a colocar entre paréntesis, menos 300i, representa la parte capacitiva, más 1 sobre, la inductancia es 650i. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos paréntesis porque ahí puede haber confusión, ¿no? Yo en este caso, 1 dividido entre el paréntesis que abre acá y cierra acá, abarca toda la suma de los inversos en la parte de abajo de la fórmula, ¿no? A su vez, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este 1 sobre menos 300 o menos J300 que tenía originalmente yo, lo he encerrado también entre paréntesis para que haya claridad en eso, ¿no? Es decir, para que las operaciones se hagan tal cual yo lo estoy pensando. Bueno, esto es igual, entonces nos da ese valor. Ahora vamos a hallar la magnitud, vamos a llamar esto RP, que sería el valor absoluto, en este caso es ZP, y el ángulo, que voy a llamar alfa P, alfa sub P, igual al argumento de ZP, o sea, el resultado, ¿no? Listo, ahí está. Esos son los valores que tengo, son los valores que voy a pasar entonces al ejercicio que tengo. Entonces el resultado será ZP en forma rectangular nos dará, voy a aproximar los valores a 2 decimales, 276.95 menos 248, menos 248.5, J. La J la voy a poner acá después. Recuerden que no hay problema si J lo coloco después o antes del valor numérico. Yo uso la J porque recuerda que queremos evitar la confusión con corrientes, ¿no? Con la magnitud corriente que se usa en electricidad y electrónica. Listo. Que en forma fasorial, que es la notación polar, simplemente es una magnitud de 372.12 con un ángulo de menos 41,93
9 grados. Entonces démonos cuenta de una cosa, por la forma rectangular me doy cuenta que la parte imaginaria es negativa, lo que significa que la impedancia equivalente tiene una parte resistiva que es esta y la parte reactiva es capacitiva, es de origen capacitivo, es una reactancia capacitiva por el signo menos. Aquí también me puedo dar cuenta por el ángulo, ¿no? Entonces el valor angular me dice claramente que ese ángulo negativo quiere decir una parte reactiva capacitiva. Una reactancia capacitiva, lo que es la resistencia equivalente. Listo. Esa es, digamos, la forma de hacerlo. Entonces, el próximo tema trataremos sobre cómo trabajar con redes de reactancias mixtas. Bueno, entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión.